Osvaldo, soy su servidora, la maestra Nayeli Castillo del CECIT número 1 y tengo el honor de poder trabajar con ustedes en lo que refiere al tema de Excel. La famosa hoja de cálculo que a muchos de nosotros pareciera que a veces tiene vida propia y hace lo que quiere y no nos hace caso y nos hace sufrir. Pero la verdad es que todo está en el poder de un botón o de un par de teclas. Con que ustedes le den control Z, no pasa absolutamente nada. Tenemos todo el poder en nuestro dedito. ¿Sale? No nos hace caso, la reseteamos o la apagamos, ¿no? Para que se despabile la compra. Entonces, toda la información que les voy a ir platicando acerca de Excel, pues así como lo comentó el profesor Bando, va encaminada a que nosotros podamos ocuparla dentro de nuestro quehacer docente. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir poco a poquito avanzando en las herramientas. Excel es todo un diplomado. Entonces, en ese sentido, que ustedes sepan que nuestro módulo 1 se llama ofimática básica. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de elegir las herramientas que consideramos como más pertinentes o un poquito más relevantes dentro de nuestra labor frente a grupo. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Ahí va. Sí se ve, ¿verdad? Todo en orden, maestra. Muchas gracias. Okidoki. Aquí está, mi niño. Yo tengo previamente abierto mi programa de Excel, nuestra famosa hoja de cálculo. Entonces, en ese sentido, pues hablar un poquito sobre su entorno o área de trabajo. Todo lo que es la parte central que vemos aquí con rectángulos o cuadritos, mejor conocidos como celdas, cada una de ellas pues nos permite capturar información, ya sea para organizarla en forma de una tabla, procesarla a lo mejor mediante algún tipo de cálculo o representarle mediante gráficas. Podemos hacer más cosas en Excel, es cierto, pero son como las 3 tareas básicas que tiene nuestro programa de hoja de cálculo. Entonces, cada una de estas celdas, pues es fácil ubicarla por coordenadas. Si ustedes observan en la parte de arriba, tenemos una cabecera con letras en mayúscula, que denotan o nombran las columnas, y en horizontal pues tenemos las filas que las podemos ubicar por números. Entonces, para determinar la posición en la que nos encontramos, el nombre de las celdas es en base a sus coordenadas. Primero mencionamos la columna en la que se encuentra y posteriormente la fila. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy en la celda E6. También es fácil ubicarla porque aquí en la parte izquierda, casi llegando hasta arriba, está precisamente el cuadro de nombres. Ahí puedo también darme cuenta en qué parte o en qué celda me encuentro. Todas las herramientas con las que cuenta Excel, al igual que todos los programas de Office, vienen clasificados en ficheros, a lo que nosotros antes le llamábamos menús. Entonces tengo archivo, inicio, insertar, fórmulas, revisar, ayuda. Claro que dependiendo del software o del programa al que nos refiramos o en el que estemos trabajando, pues van a ver algunos de estos menús que van a cambiar. Por ejemplo, pues en Excel encontramos el fichero fórmulas y en Word como tal no aparece. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Pues dentro de cada fichero tenemos muchas herramientas. La mayoría de las herramientas están clasificadas por grupos. Por ejemplo, aquí dentro del fichero inicio contamos con un grupo que se llama fuente, donde encontramos todas las herramientas referentes a lo que es el formato del texto. Si ustedes observan aquí, no sé si se alcanza a ver cómo muevo mi mouse, pero está casi pegado a la izquierda. Encontramos, por ejemplo, lo que es la herramienta de fuente o tipo de letra. Al lado está el tamaño de la letra, que la podemos determinar en base a número. Conforme el número es más chiquito, la letra es más pequeñita. Conforme va aumentando el numerito, pues va a ir aumentando el tamaño de nuestro texto. También aquí a la derecha pues tenemos 2 letras a mayúscula, una más grandota, una más chiquita. Estas también me permiten definir el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra. Solo que aquí lo hacemos como
en base a lo que nosotros observamos. Vamos ajustando el tamaño en base a lo que nosotros esperamos. Ya no es como bastante específico, quiero un número un número determinado, sino voy viendo cómo se va comportando, ¿no? Entonces, estas herramientas son bien parecidas a las que trabajamos en este caso en Word o en PowerPoint, ya las conocemos. ¿Qué otro tipo de herramientas podemos encontrar que ya son viejas conocidas nuestras? Pues aquí a la derecha está, por ejemplo, el grupo alineación, donde encontramos precisamente las herramientas para alinear el texto. Solo que aquí no tenemos solo 3 herramientas para alinear, como en Word, por ejemplo. Aquí tengo 6. ¿Por qué 6? Porque lo hace en base a los 4 bordes de mi celda. Consideramos borde izquierdo y derecho y borde superior e inferior. En este caso, las 3 que se encuentran aquí abajo hacen referencia a borde izquierdo y derecho, y las que se encuentran aquí arriba hacen la alineación con respecto al borde superior e inferior. Entonces, bueno, así como estos, pues hay muchísimas otras herramientas. No las voy a ir describiendo así de a una por una, solo quería contextualizarlos, que ustedes vean cómo se clasifican nuestras herramientas. Hay muchas ocasiones en las que si ustedes están, por ejemplo, revisando alguna literatura, incluso a lo mejor algún video en YouTube donde les dice en el grupo fuente, dale en el botoncito más, ¿no? Entonces ustedes se ponen a buscar y dicen, a ver, ¿dónde dice más? Ah, bueno, es que aquí donde dice o viene el nombre de nuestro grupo, a la derecha, en la esquina inferior derecha, viene una flechita que apunta hacia abajo. Entonces, si yo le pico ahí, me da otro cuadro con más herramientas referente al grupo fuente. Entonces, ese botoncito es al que le llamamos como más. Entonces, voy a comenzar, vamos a empezar a trabajar con nuestras herramientas. El pretexto pues va a ser crear una tabla muy sencillita, pero que nos va a servir para ir explicando las herramientas con las que cuenta Excel. En este caso yo lo que voy a hacer es una pequeña tablita referente a las ventas que hicieron, no sé, los 3 vendedores que tengo de mi zapatería. Quiero reportar las ventas del año 2022. Entonces, para eso voy a ir haciendo una tablita. Y aquí a lo mejor me voy a ir poco a poco capturando de forma manual cada uno de los meses del año. Y así me puedo ir uno por uno. Pero recuerden que la intención de Excel es hacernos la vida muchísimo más sencilla. En este caso, en lugar de irlos capturando uno por uno, lo que voy a hacer es que voy a capturar los primeros 2 valores de lo que le vamos a llamar una serie. En este caso, lo que hago es seleccionarlos y me voy a posicionar en la esquina inferior derecha de la última celda, en este caso de mi selección. De ahí de donde está la celda de febrero, observen cómo cambia mi cursor. Se va a colocar, va a tomar la apariencia de una crucecita negra. Entonces voy a mantener presionado el botón izquierdo del mouse y voy a arrastrar hacia abajo. Y conforme yo voy arrastrando, en este caso, va a ir continuando con la sucesión o la serie de valores. Y así conforme yo voy arrastrando, me va a ir generando los nuevos valores de mi serie, tomando como referencia los primeros 2 datos que yo le di. Entonces, de esta forma puedo hacer rápidamente una sucesión o una serie. Entonces, yo aquí ya tengo los valores de enero a diciembre. Pero ahora lo que quiero es capturar los nombres de mis vendedores. Pero como yo empecé a trabajar a partir de la celda A1, si yo aquí escribo, por ejemplo, Juan Pérez, perdón por los errores de ortografía, aquí, por ejemplo, Juan Pérez ya se está empalmando con la posición que correspondería a lo que vendió este señor en el mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito insertar una nueva fila para generar espacio para capturar, en este caso, los nombres de mis vendedores. ¿Cómo puedo insertar una fila? Me voy a colocar, voy a observar del lado izquierdo las cabeceras de las filas, que es donde aparecen los numeritos. Voy a colocarme a la altura del número 1, voy a dar un clic derecho y de ese menú emergente voy a darle clic en insertar.
Entonces lo que hace es que de la posición en la que yo me encontraba va a recorrer hacia abajo el contenido de mi tabla y me va a generar una nueva línea. Entonces de esta forma yo ya tengo el espacio para capturar los nombres de mis vendedores. Entonces no tengo que borrar todo para volver a empezar, sino que puedo ir generando o insertando filas conforme yo lo necesito. Aquí, ahí está. Seguramente ustedes alcanzan a ver que conforme voy escribiendo el nombre de mis vendedores, pareciera que algunos nombres quedan como ocultos, como en la parte de atrás de la siguiente columna. En el caso, por ejemplo, de María Contreras, dice María Contre y el resto del apellido ya no se ve porque pareciera que está por atrás de la columna D. Lo mismo para Dorian Vázquez. El Vázquez ya no se ve completo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el hecho de las columnas no es el adecuado al tamaño del texto. Tengo varias formas de adecuarlo. Una de ellas a lo mejor sería modificar el ancho de mi columna. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si quiero modificar el ancho de la columna C, me coloco a la altura de la cabecera, es decir, donde dice C. Observen que cuando coloco mi cursor cambia de color, se coloca con un fondo color verdoso y me voy a poner exactamente entre la división de la columna C y la columna D. Mi cursor va a cambiar de forma, ahora va a aparecer como 4 flechitas. Bueno, más en realidad son 2 flechitas, una está apuntando a la izquierda y otra a la derecha. Entonces mantengo presionado el botón izquierdo de mi mouse. Maestra Virginia, le voy a agradecer que no me raye la pantalla. Muchas gracias. Entonces, puedo en este caso mantener presionado el botón izquierdo del mouse. Vean que aparece un pequeño recuadro dándome el ancho, en este caso de mi columna, y yo lo puedo modificar hasta que se alcance a ver por completo el texto que he capturado. En el caso de la columna D, me voy a colocar exactamente como les comenté, entre la cabecera de la columna D y E, pero ahora en lugar de mantener presionado el botón izquierdo del mouse, lo que voy a hacer es doble clic con el botón izquierdo. Y lo que hace Excel es que en automático modifique el ancho de mi columna de acuerdo al tamaño del contenido que hay ahí. Entonces, de esta forma ni lo dejo más grandote ni lo dejo más chiquito. Entonces, de esta forma podemos hacer más anchas nuestras columnas o a lo mejor, en lugar de hacerlas más anchas, si no quiero modificar el ancho de mis columnas para que no pierda la uniformidad, lo que puedo hacer es que me coloco en la cabecera de la fila 1, doy un clic con el botón izquierdo del mouse para que quede seleccionada. Y aquí en el fichero inicio, dentro del grupo alineación, hay una herramienta que se llama ajustar texto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer más alta la celda. Vean que se ha modificado el alto de la celda, o en este caso de la fila completa, generando el suficiente espacio como para que divida en 2 o más líneas el contenido de mis celdas. Entonces, de esta forma, a lo mejor puedo modificar el alto de las filas sin sacrificar la uniformidad de mi tabla con respecto al ancho de mis columnas. Entonces, aquí es como al gusto del cliente. ¿Cómo les gusta que se vea? Que se vea muchísimo mejor. Vean que conforme yo estoy en alguna de las celdas, aquí arribita hay una barra que precisamente se le conoce como barra de fórmulas. Aquí se va a ver reflejado el contenido de la celda en la cual yo me encuentre, de la celda que esté seleccionada. Fácilmente ubicar la celda en la que me encuentro porque el contorno de esta se vuelve más gruesecito en un colorcito verde. Entonces aquí, por ejemplo, a mí me gusta que el ancho de mis columnas sea uniforme, que no cambie, que no se vea una muy anchota y una bien angostita. Entonces yo prefiero trabajar con la herramienta de ajuste de texto y ya distribuye el contenido. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a insertar, a partir de la posición de la fila número 1, voy a insertar nuevas filas. ¿Cuál es la intención? La intención es generar espacio para el título de mi tabla. Aquí, por ejemplo,
Si me coloco en lo que ahora le llama la fila 2 y vuelvo a darle clic derecho, insertar, me va a insertar una nueva fila. Pero ¿qué pasa si quiero insertar, por ejemplo, 10 filas? Para no estar repitiendo así de a uno por uno el procedimiento para insertar cada una de las filas, aquí, por ejemplo, tengo 2, las selecciono, doy clic derecho y le doy insertar. Y ahora me va a insertar el número de filas que yo tenía seleccionadas. Pues, por ejemplo, ahora ya no tengo 2, tengo 4. Quiero más filas. Quiero las 10 que comenté. Pues ahora selecciono las 4 que tengo por arribita de mi tablita. La selección, repito, se hace del lado de la cabecera de las filas. Doy un clic derecho y doy insertar. Y ya de un solo trancazo me inserta 4 filas. Entonces ya tengo ahí ya 8 filas en total. Entonces, de esta forma, bueno, ya es muchísimo más amable, más rápido en este caso, la parte de la insertada de filas. Aquí, por ejemplo, hay otra herramienta bastante buena que se conoce como combinar y centrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero colocarle el título a mi tabla? Por ejemplo, aquí una cabecera para indicar que los datos que se encuentran aquí, los nombres, los 4 nombres que están aquí, son referentes a los vendedores de la tienda Sur. Entonces, si yo quiero poner el título y lo hago así, el texto va a quedar, pero solamente queda dentro de la celda B8, que fue donde yo capturé el texto. Entonces, si yo no quiero que el título se quede solamente en una celda, sino que quede a lo largo, en este caso, de todos los nombres de mis vendedores, podemos utilizar una herramienta que se llama combinar y centrar. Es una herramienta que justo vimos la clase pasada con el profe Roque. En Word, ¿se acuerdan cuando vimos tablas? También existe ahí la herramienta de combinar y centrar. Entonces aquí también está y precisamente está en el fichero inicio, en el grupo alineación. Lo que tengo que hacer es la selección de las celdas que yo quiero unificar. Entonces aquí está la herramienta de combinar y centrar, le doy un clic y en lugar de manejar 4 celdas voy a manejar una sola. ¿No? Eso es a lo que le llamamos combinar. Y ahora sí, yo puedo aquí capturar el título, vendedores de la tienda Sur. Vean que por default me lo está centrando. Digo, forma parte como del encanto del uso de esta herramienta. Ahora, si yo quiero en este caso que se resalte el título del resto del contenido de mi tabla, lo que puedo hacer es modificar el ancho de la fila. ¿Cómo le hago? En este caso, me voy a colocar donde está el encabezado de la fila 8 en la parte superior. Vean que aparecen otra vez las flechitas que vimos hace ratito cuando modificamos el ancho de las columnas. Solo que ahora las flechitas apuntan hacia arriba y hacia abajo. Si yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia arriba, estoy, ahí está, ahí está. Es hacia abajo, perdón. Lo que hice fue modificar el ancho el alto de la fila 7. Sorry. Entonces, hacia abajo. Estoy haciendo muchísimo más alta la fila 8. Aquí, por ejemplo, puedo apreciar muchísimo mejor el tamaño de la celda que combinamos y puedo apreciar los 4 bordes. Aquí, por ejemplo, el texto de vendedores de la tienda Sur quedó pegado al borde inferior y está centrado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que quede en medio de los 4 bordes, pues me voy a mis herramientas de alineación. Aquí, por ejemplo, con estas 3 herramientas, que les digo que es alinear a la izquierda, centrado o alinear a la derecha, esta alineación la hace con respecto a los bordes izquierdo y derecho. Si quiero alinear con respecto al borde superior e inferior, uso las herramientas de aquí arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, lo voy a centrar con respecto a los 4 bordes. Esto me permite hacer más grande mi texto porque ya tengo también más espacio. Puedo a lo mejor ponerlo en negritas. Bueno, ya está. Ahí está, en negritas. Puedo cambiarle el tipo de letras si yo así lo deseo. El chiste es que nosotros vayamos personalizando, en este caso, el contenido de nuestra tabla. Aquí a lo mejor quiero ponerle como título mes
También puedo ajustar alinear el texto, ahí está centradito. Y les digo, es cuestión de, aquí me pasó una, es cuestión de gustos. Ahí está. ¿Sale? Ahora, si queremos darle como un aspecto de más formal de tabla, pues a lo mejor dicen, nos hacen falta las líneas que delimitan los campos de nuestra tabla. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo seleccionar, aquí voy a combinar estas dos, la celda de la fila 8, ¿está? Para que, aquí por ejemplo las combiné para que todo el texto abarcara desde la columna A hasta la columna E. Dices, pero a ver, espérame tantito. La columna de mes, a lo mejor yo no quiero que el título abarque esta columna. Dices, pero ya la combinan, ¿cómo la hago para separarla? Mientras la celda esté seleccionada, yo me voy otra vez a la herramienta de combinar y centrar, le pico ahí y le digo que separe las celdas. ¿Sale? Nada más que aquí me las va a separar, todas, pues. Entonces aquí lo que hago es que combino solo estas, las selecciono y las combino. Solo que mi texto me quedó de este lado, no hay bronca, puedo seleccionar, lo corto y lo pego acá. ¿Sale? Dice que los datos que quiero pegar no son del mismo tamaño que la selección. Entonces aquí ya se está poniendo pesado Excel. Entonces no hay bronca. Lo vuelvo a capturar para que no se conflictúe con el tamaño con el texto que tenía en la columna A, que no corresponde al tamaño de la celda que acabo de generar al momento de combinarla. Y lo vuelvo a capturar. No hay ningún problema. Entonces aquí, a lo mejor combino estas dos y ya me queda ahí mes. Lo pongo en negritas, lo pongo a lo mejor un poquito más grande, no sé. Es cuestión de, repito, de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces ahora sí, a lo mejor esa ya es la estructura que quiero que tenga mi tabla. Lo que hago es ahora seleccionarla, como decía hace ratito, a lo mejor quiero darle un toque más formal, quiero que aparezcan las líneas que delimitan los contenidos, y aquí mismo en el grupo inicio en fuente está esta ventanita, que en realidad el nombre correcto de la herramienta es bordes. Entonces le digo, quiero todos los bordes, y ya me los puso. Entonces en este caso, bueno, pues ya como que ya va agarrando más cara de tabla. A lo mejor yo quiero jugar, creo que está muy formal mi tabla, quiero jugar con el color de los bordes, puedo irme aquí a la ventanita, más bien a la herramienta de bordes, y aquí me voy al color de la línea. Puedo modificarlo, no sé, a lo mejor lo quiero un azul. Vean que mi cursor cambió, ahora aparece un lapicito. Entonces yo puedo darle clic con el botón izquierdo de mi mouse, coloco el lapicito en el borde que quiero modificar, le doy un solo clic y no sé si se alcanza a ver, pero ya cambió de color. Incluso, por ejemplo, puedo hacerlo más ancho. Igual, me meto a la herramienta de bordes y aquí están estilos de línea, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo línea punteadas, con un punteado fino, más espaciado, doble línea, ¿no? Entonces, yo le vuelvo a dar un clic y ya me puso la doble línea. Voy a aumentarle el zoom para que se alcance a apreciar, ¿no? Entonces, de esta forma, yo puedo ir personalizando mi tabla. A lo mejor quiero que mis encabezados tengan cierto tipo de borde y a lo mejor el resto de los contenidos tengo un color distinto y un tipo de línea también diferente. Entonces, ahí está. ¿Sale? Con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo deshabilito la herramienta de color o tipo de borde? Vean que mi lapicito sigue ahí. Basta con que ustedes presionen la tecla de Escape y en automático salimos de esa herramienta. Ahora, vamos a generar el contenido. Voy a poner valores al azar. La verdad es que ahí voy poniendo valores. Vamos a llenar nuestra tablita. Ok.
¿Cuál es la intención? Poder ver que también podemos trabajar o jugar con la información que estamos capturando con la finalidad de que Excel pueda distinguir el tipo de información que le estamos dando y nos ayuda a representarla en el formato adecuado o adecuado en este caso, o bien al momento de procesarla, que pueda distinguir Excel qué tipo de información tiene. De forma general, nosotros podemos decir que tenemos datos de tipo numérico, que pueden representar dinero, porcentajes, número de piezas, pero también tengo datos de tipo carácter, ¿no? Como por ejemplo el nombre de mis vendedores o los meses del año. Entonces, déjenme terminar de darle valores. No la voy a llenar por completo. Solo quiero jugar con la primera parte del año, ¿no? Los primeros 6 meses. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, yo también puedo hacer una selección del contenido de mi tabla. De lo primero que a lo mejor podemos llegar a definir es la alineación del contenido. Pues yo quiero centrarlo. Ahí está. Ya lo veo centrado. Y dices, bueno, pero es que nada más centraste con respecto al borde izquierdo o derecho. Si yo aquí le pongo centrado también con respecto al borde superior e inferior, sí lo hace. Lo que pasa es que el alto de la fila que tengo ahorita en mi selección no me permite ver el cambio, pero sí lo hizo, ¿no? Entonces ahí ya tengo la selección. Entonces aquí, por ejemplo, estos valores que yo tengo seleccionados, quiero que represente la cantidad de dinero que vendieron. Entonces, vamos a darle precisamente formato a nuestro contenido. Voy a hacer la selección. Aquí en Excel, en Word, PowerPoint, cualquier cosa que nosotros tengamos que queramos modificar, es necesario que hagamos una selección del objeto o del contenido del que queremos trabajar para que sepa nuestro software sobre qué debe de aplicar las características que especifiquemos. Entonces aquí yo, por ejemplo, también dentro del fichero inicio hay un grupo que se llama número. Entonces aquí hay un listado de categorías. Yo aquí le voy a decir que esos valores corresponden a una moneda, los va a representar, les va a poner, por ejemplo, el signo de pesos y me voy a ir haciendo como agrupaciones de 3 dígitos y los voy a ir separando por comas para poder distinguir, en este caso, cientos de miles, de millares y así sucesivamente. Aquí que yo ya le puse el formato, por default me dio pesos, porque yo le dije que era moneda, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de monedas. Entonces, por ejemplo, aquí abajito ya viene el signo de pesos, que es el formato de contabilidad. Entonces, yo aquí le pico y me dice, a ver, son pesos mexicanos, si se fijan trae la E de euros, porque es la moneda de España, o en este caso, el símbolo de dólar, ¿no? Para Estados Unidos. Y viene con muchísimo más formatos. Yo aquí le digo que son pesos mexicanos. Y vean que por default me agregó 2 posiciones después del punto. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero trabajar con 2 cifras significativas, solo quiero trabajar con una? Vuelvo a hacer mi selección. Ahí está. Y aquí precisamente dentro del mismo grupo número tengo estas 2 herramientas que me permite disminuir la cantidad de decimales o aumentarlas. Entonces, por ejemplo, yo la voy a disminuir, solo quiero una posición después del punto. Si le vuelvo a presionar, ahí está, me los quita, ¿vale? Tantas veces yo le dé clic, lo aumento o lo puedo disminuir. Entonces ahí yo ya lo dejé acotado a solo una posición después del punto. Pero ¿qué pasó? Si observan, por ejemplo, toda la columna D, el contenido aparece como con el símbolo de gatito, de hashtag. Entonces, aquí lo que está pasando es que el tamaño del texto es más grande que el ancho de mi columna. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que aplico el procedimiento que expliqué hace ratito, modifico el ancho de mi columna
y le di simplemente un doble clic con el botón izquierdo, de tal forma que Excel hace más ancha mi columna acorde al contenido de la columna. Entonces aquí ya no tengo que ir estando como al método del tanteo, simplemente un doble clic y ya modifico el contenido. Entonces, de ahí ya tengo visible toda la información, ya tiene un bonito formato. A lo mejor ustedes la quieren poner todavía más bonita con lo que son los colores de relleno. Entonces, ¿dónde se encuentran estos? Se encuentran precisamente dentro del fichero inicio en el grupo fuente, donde está el famoso botecito. Entonces yo doy clic a la celda a la cual le quiero aplicar la propiedad de relleno, elijo un color, a lo mejor este verde me gusta, ¿sale? Y puedo ir así de forma selectiva aplicando diferentes colores para ir adecuando a lo que a mí me guste los colores de relleno de mi tabla. Podemos irle dando formato a nuestra tablita aplicándole colores de relleno. Podemos irlos personalizando, no solamente a lo mejor elegir algunos colores. Yo sé que a lo mejor esto ustedes ya lo han trabajado cientos de veces. El chiste es darles como ciertos tips que les permitan ir cada vez trabajando con más herramientas de Excel. Por ejemplo, yo aquí ya le di bordes a todo. Aquí voy a aplicarle negritas a lo que es el encabezado de los nombres, también el nombre de los meses del año, ahí está. Pero puedo jugar, por ejemplo, con los colores de relleno. Por ejemplo, aquí en la celda de vendedores de la tienda Sur, doy un clic derecho y de todo el listadote de herramientas que me apareció, hay una herramienta que se llama formato de celdas. Si yo le pico ahí, me aparece esta ventanita. Dentro de esta ventanita hay muchas pestañas, una de ellas es precisamente relleno. Entonces, dentro de relleno, aquí yo puedo elegir algunos efectos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo apliqué un solo tono, un color verde, pero yo puedo elegir varios colores. Bueno, 2 colores. En este caso, un verde y aquí le voy a poner un rojo, no lo sé. ¿Sale? Y aquí si se fijan me da una vista previa de la mezcla que puedo hacer con los colores y puedo jugar aquí con el estilo del sombreado. Aquí lo hizo en horizontal, aquí está en vertical, diagonal, aquí le di un clic de más. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la esquina, desde el centro. Entonces, de esta forma podemos ir personalizando todavía más los efectos de relleno. Yo voy a dejar ese efecto, le doy a aceptar, aceptar y vean, ya cambió por completo, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes, repito, pueden ir personalizando cada uno de los rellenos de sus celdas y lo pueden ir adecuando conforme a su personalidad. Entonces, aquí un grisecito hacia arriba. ¿Vale? Ok, a lo mejor aquí no se nota mucho la diferencia por el color que yo elegí aquí abajo, pero bueno, la intención es que, repito, ustedes vayan modificando el que se sientan a gusto con su tabla y con lo que están viendo, ¿vale? Entonces, en este caso, ya tengo mi tablita, a lo mejor esta misma estructura la quiero trabajar, pero para los vendedores de la tienda norte. Entonces, para ya no tener que trabajar otra vez desde cero, lo que puedo hacer, déjenme mover aquí está, mi barrita de zoom. Lo que puedo hacer es copiar el contenido de mi tabla a una nueva hoja para no tener que volver a capturar todo desde cero. Entonces puedo dar un doble clic en la pestañita de hoja 1, le pongo aquí tienda sur, ¿vale? Le doy un enter, doy un clic derecho sobre la pestañita y hay una opción del menú que me aparece que dice mover o copiar. Le digo aquí abajito hay un cuadrito, lo habilitamos dándole un clic, le digo quiero que me crees una copia y que lo coloques hasta el final. Le doy a aceptar y aquí está mi copia. Entonces de esta forma yo puedo reutilizar la información que ya tengo para no tener que volver a comenzar de cero y ya nada más la voy personalizando y haciéndole las adecuaciones que sean necesarias.
Ahora, hay veces en las que nos pasa que manejamos, por ejemplo, cuando estamos calificando y vaciamos todo a Excel, nos quedan tablas sumamente grandes. Y cuando nosotros a lo mejor queremos imprimirlas, notamos que nos divide la tabla en partes y cuando la imprimimos, cada parte de mi tabla queda en una hoja, ¿no? Entonces, una sola tabla que debió de haberme quedado en una hoja, pues me la deja dividida en 5 hojas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En ese caso podemos hacer algo que se le conoce como ajuste de impresión. ¿Cómo lo hago? Vamos, en este caso, a seleccionar el contenido de la tabla o lo que queramos que quede dentro de nuestra área de impresión, que también así se le llama. Entonces, puedo seleccionar todo el contenido y dentro de la ficha disposición de página se encuentran precisamente las herramientas para el ajuste de impresión. De lo primero que debemos de considerar es el tamaño de la hoja en la que vamos a imprimir. Aquí está, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir en una hoja tamaño carta. De lo siguiente es la orientación. Aquí está en vertical, a lo mejor aquí porque mi tabla es pequeñita puedo dejar esa orientación, pero si mi tabla es muchísimo más grande, pues convendría hacer el cambio en la disposición o en la orientación de la hoja. Yo lo voy a dejar vertical. Ahora, observen que la parte de ajuste de área de impresión viene ancho y alto de la hoja y dice automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Excel pues va a tomar la decisión por nosotros y si considera que tiene que dividir la tabla en varias hojas, pues lo va a hacer. Entonces aquí yo, por ejemplo, le digo, no, quiero que te ajustes a que solamente tienes para el alto y el ancho una sola hoja. Tienes que ajustarte a ese tamaño, ¿sale? Entonces, ya que le di estas consideraciones o configuré mi área de impresión, aquí está precisamente el botoncito, le digo que se establezca esto como mi área de impresión. ¿Sale? Yo, por ejemplo, si me voy al fichero vista, me voy a la parte de diseño de página, aquí puedo apreciar muchísimo más cómodamente el tamaño de mi hoja. Por ejemplo, la primera hoja va a tener o me va a mostrar el contenido que se abarca desde la columna A hasta la columna G. Mi siguiente hojita va de la columna H a la columna M y así de forma sucesiva. Entonces aquí puedo apreciar de una manera sencilla el contenido de mi área de impresión. Entonces cuando yo me vaya a archivo y le dé imprimir, aquí también me da una vista previa de lo que sería mi tablita y puedo observarla, ¿no? Ya nada más haría falta que le diga dónde quiero mandarle a imprimir. ¿Sale? Entonces, de esta forma nosotros podemos evitar que nuestras tablas las divida al momento de imprimir y que me queden en muchas hojitas. ¿Sale? Ok. Esto sería por la parte tradicional del manejo de las tablas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ya tengo una tabla? Déjenme abrir un archivito que ya tengo previamente trabajado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí ya tengo una tabla, ya tiene formato, tiene contenido, estamos trabajando con las herramientas básicas, pero, por ejemplo, ahorita estoy en la disyuntiva de que me están pidiendo un informe o un reporte de la información que tengo aquí tabulada, ¿no? ¿Cómo le hago? Si mi tabla es sumamente grande, pues no puedo ir buscando de a uno por uno. Entonces, hay una herramienta que precisamente se llama filtros y ordenar y filtrar, que se encuentra dentro del fichero inicio. Entonces, lo que yo puedo hacer es selecciono el contenido sobre el cual quiero hacer mis reportes, selecciono desde los encabezados y aquí en el fichero inicio, casi hasta la derecha está la herramienta ordenar y filtrar. Entonces, aquí, por ejemplo, antes de empezar a filtrar, ¿cómo se trabaja la parte de ordenar? La información la voy a organizar y me da de forma principal dos opciones. La puedo ordenar de la letra A a la Z o de la Z a la A. Aquí, por ejemplo, ya la información está organizada de la A a la Z, pero la voy a ordenar con respecto a la columna A. ¿Ve? Entonces, observen, en este caso yo le voy a dar de la Z a la A, le voy a picar y observen qué va a pasar con el contenido de la columna A. Mami. Si se fijan, en este caso ya el contenido
lo reordenó en base a las nuevas propiedades que yo acabo de darle. Ya, por ejemplo, me aparecen al principio los primeros registros de la, bueno, aquí ciudad está mal, sería delegación, de la delegación o alcaldía Xochimilco. Pero repito, el orden lo hizo con respecto a la primer columna, que es la columna A. ¿Qué pasa si yo no quiero, por ejemplo, que el orden sea en base a mi primer columna? ¿Puedo hacerlo? Sí. Se le conoce como un orden personalizado. Aquí mismo dentro de la herramienta ordenar y filtrar aparece la opción de orden personalizado. Entonces en esta ventanita me dice, a ver, ¿cómo quieres que te organice la información? Si se fijan por default aparece ordenar por ciudad, que es mi primer columna. Yo aquí, por ejemplo, le digo, no, quiero que me lo ordenes en base a la categoría, que es mi última columna. ¿Vale? Y quiero que me lo ordenes de forma ascendente, de la A a la Z. Yo le doy a aceptar y si se fijan, ya me lo organizó. Primero me aparecen todos los registros que corresponden a la categoría de audio y televisión, después a la de electrodomésticos, después viene informática, ya está ahí. ¿Vale? Entonces, de esta forma ustedes no están limitados a tener que organizar la información única y exclusivamente con respecto al contenido de la columna A, sino que pueden organizar la información con respecto al registro o al campo que ustedes deseen. Ahora que ya tienen organizada su información, a lo mejor sí ya puedo ser más específico y digo, a ver, solamente quiero ver los registros que corresponden a las ventas que se hicieron con tarjeta de crédito. Importante que el contenido esté seleccionado, o sea, es decir, el contenido de mi tabla. Yo me vuelvo a ir a la herramienta de ordenar y filtrar y aquí está el embudito, el símbolo de filtro. Vean que a las cabeceras, en este caso de mi tabla, les aparecen estas flechitas. De esta forma yo puedo filtrar la información dependiendo del campo que quiero trabajar. Entonces, en este caso me voy a ir a forma de pago, le voy a picar o dar clic a la flechita y me dice, a ver, tú nada más tienes dos formas de pago, por contado o tarjeta. Yo le voy a quitar la palomita contado y nada más quiero ver los registros que hay de las ventas que se hicieron por tarjeta. Entonces, le dejo a ese la palomita y le doy a aceptar. ¿Sale? Y ahí me aparecen esos registros. Entonces, de esta forma, a lo mejor yo digo, a ver, quiero filtro del filtro. Ahora de los que ya vi que pagaron con tarjeta, quiero ver cuántos son de la zona sur. Entonces me voy a la columna de zona, le pico a la flechita y simplemente dejo seleccionada la opción de sur. Y aceptar. Y entonces me vuelve a hacer un filtrado y ya puedo observar la información que tengo en mi tabla, ya viendo información muchísimo más específica. Quiénes pagaron con tarjeta y quiénes son de la zona sur. Entonces, de esta forma, la herramienta de ordenar y filtrar me permite trabajar con el contenido que ya tengo organizado en mi tabla de una forma más eficiente. ¿Qué pasa si quiero quitar los filtros? Observen que los campos que tienen un filtro les aparece el símbolo del embudito. Entonces, por ejemplo, aquí el campo zona y el campo forma de pago tienen el embudito. Entonces, si yo quiero volver a observar todo el contenido de mi tabla, le vuelvo a picar y ahora le damos clic donde dice seleccionar todo. Y vean que todos los campos quedan palomeados, ya no me le doy a aceptar. Desapareció el embudito, es decir, el filtro del campo zona y repito el proceso ahora para el campo forma de pago. Le doy clic en seleccionar todo y listo. Y ahí ya lo vuelvo a ver. ¿Vale? Ya tengo otra vez ahí todo el contenido de mi tabla. Ahora, la verdad es que Excel es bien amable, no me es cuestión como que de que le vayamos agarrando la onda. También puedo hacer filtros por color. Yo aquí a propósito fui aplicando colores, nada más para que pudiésemos hacer el ejercicio. A lo mejor hay algunas personas que les gusta aplicar colores para denotar ciertos aspectos o ciertos contenidos de las tablas y que sean más fáciles de ubicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero ver todos los campos que están en color mostacita. Entonces me voy otra vez a la herramienta de ordenar y filtrar. Me voy a ir a filtro. Bueno, ahí ya lo quité. ¿Vale? Tengo la herramienta
Perdí mi selección. Recuerden que para trabajar con la herramienta de filtro y ordenado o cualquier otra herramienta tenemos que tener seleccionado el contenido sobre el cual vamos a trabajar. Entonces aquí vuelvo a aplicar la de filtro. Le digo, a ver, quiero ver las alcaldías que corresponden o que están marcadas con el color mostacita. Entonces me voy al campo ciudad y aquí hay una opción que dice filtrado por color. Y vean que Excel en automático ya detectó que todos los registros de mi tabla o están en azul o están en mostaza. Entonces yo le pico aquí en el mostaza y solamente voy a ver los registros que están en ese tono o en ese color. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, digo, a ver, de estas alcaldías, quiero ser todavía más específica. Quiero ver quiénes vendieron más de 1,000 pesos. Entonces me voy a ir a la columna ventas, me voy a ir a la pestañita, ¿sale? Y le voy a dar que quiero hacer un filtrado, pero por número, ¿sale? Y vean que me da una serie de opciones. En este caso yo dije, quiero saber quién vende o quién vendió más de 1,000 pesos. Entonces aquí sería la opción mayor que. Entonces yo le doy clic ahí y le digo es mayor que y aquí a continuación le pongo 1,000 y aceptar. ¿Vale? Y ya me hizo el filtrado y solamente me deja ver aquellos que vendieron más de 1,000 pesos. Entonces de esta forma nosotros podemos jugar con las herramientas de filtrado y de ordenado para poder trabajar con el contenido de nuestra tabla y poder hacer reportes o resúmenes del contenido de esta de una forma más ágil y muchísimo más eficiente. Ok. Ahora, esto sería como trabajando con las herramientas básicas de Excel. Excel, dentro de su nobleza, nos da herramientas todavía un poquito más poderosas, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con algo que se le conoce como formato de tabla. Aquí ya tengo otra vez otra tablita. El contenido es respecto a productos en una tienda, en un mini supermercado. El formato no tiene texto. Está así a propósito para poderles mostrar en este caso las ventajas que tiene trabajar con la herramienta que se conoce como formato de tabla. Todas las herramientas que hemos visto el día de hoy se encuentran dentro del fichero inicio. Entonces, ¿cómo trabaja y para qué me sirve este formato? Voy a seleccionar el contenido de mi tabla y aquí hay un grupo de herramientas que se llama estilos. Dentro de ellos hay una herramienta que se llama dar formato como tabla. Si ustedes le dan clic aquí, les da una serie como de vistas de diseño. Una de las características o de las bondades que tiene el trabajar como formato de tabla es la parte visual, la parte como bonita. Lo que yo hice en el primer ejercicio con ustedes, de irle dando color de relleno celda por celda y jugar con ellos, bueno, aquí ya me está dando una cierta combinación de tonos para poder trabajar mi tabla. Voy a elegir el que yo quiera. Ahí le doy clic. Vean que me dice, ok, ¿qué es lo que quieres? Crear una tabla y esta tabla se va a generar considerando el contenido que está comprendido desde la celda B4 hasta la celda E21. Eso es lo que me está diciendo aquí, que precisamente corresponde a mi selección. Abajito del rango aparece una opción que se llama la tabla tiene encabezados. Importante, si nuestra tabla ya tiene encabezados, dejar habilitada esta casilla para que los considere al momento de procesar la información que tenemos tabulada. Yo le voy a dar un aceptar. Vean que ya me generó en este caso mi tablita, ya le di un aspecto más profesional de tabla. Si observan, otra de las bondades que ya tiene el hecho de trabajar con el formato como tabla, es que las cabeceras de mi tabla
ya trae incluida la herramienta de filtro, que son precisamente estas casillitas con las pestañitas, que es precisamente la herramienta que acabamos de ver. Entonces ya me la da por default, no es algo que yo tenga que ir y hacer de forma manual. Tercera bondad. ¿Qué pasa si de repente, por ejemplo, yo veo que falta un producto en mi tabla y quiero agregarla? Por ejemplo, me hace falta melón. Si yo le doy melón, me vengo a la derecha, corresponde al área de frutería. Supongan que vendí 2,530 pesos. ¿Sale? ¿Cuánto me costó a mí comprar el melón? 1,200. ¿Sale? Entonces, en cuanto yo le doy un enter, a lo mejor aquí no se percibe, pero aplicó las mismas propiedades que en mi tabla. Si ustedes observan el contenido, va intercalando el color gris, blanco, gris, blanco. Aquí coincidió pues que el siguiente registro estaba en color blanco, pero si yo pongo otro y le pongo, no sé, queso Oaxaca, que si alguien de Oaxaca me oye me va a decir que no se llama así, que se llama quesillo, ¿vale? Corresponde, vean que en cuanto yo me posicioné o me fui a la celda adyacente, ya aplicó el mismo formato. Entonces aquí nada más le digo que corresponde a carnes frías, aquí vendí 15,000 pesos y le invertí 10,000, ¿vale? Doy un enter. Si se fijan, conforme yo voy aumentando el contenido de mis registros de mi tabla, en automático actualiza la parte no solamente del diseño, sino que amplíe el registro o la cantidad de registros de mi tabla. Dice, ok, ya sé qué quieres hacer. Quieres aumentar el contenido de registros de tu tabla y en automático lo adecua a las condiciones que yo ya establecí desde el principio. Y ahora mi tabla va a ir desde la celda B4 hasta la celda E23. Entonces yo ya no tengo que ir ahora adecuando el formato de texto, ni de relleno, ni de bordes, por ejemplo. ¿Sale? Ya lo hace en automático mi tabla. Ahora, eso es con respecto a los registros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero agregar una columna nueva? Por ejemplo, yo aquí tengo ingresos y costos. ¿Cuánto gané y cuánto tuve que invertirle? ¿Sale? Entonces, si quiero saber realmente cuánto fue lo que gané, a lo mejor agrego una columna más que se llame ganancias, doy un enter y vean que en automático dice Excel, ok, quieres una columna nueva. Entonces, en cuanto yo doy enter, me genera mi columna. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sabe Excel que lo que estoy capturando es un dato y no quiero hacer un cálculo? Porque cuando nosotros queremos hacer un cálculo en Excel, tenemos que anteponer el signo igual. Y de esta forma Excel ya sabe que lo que vamos a hacer es un cálculo. Entonces ahora basta con que yo le dé un clic en la celda D5, pero si se fijan, no dice D5, dice, ok, tú quieres trabajar con el contenido de la tabla, en específico con la columna ingresos. En automático lo hace Excel por mí. Entonces yo le pongo el signo menos y ahora le voy a dar clic al primer registro de la columna costos, ¿no? Y ahora Excel me dice, ok, ya sé qué quieres. Quieres que yo haga la resta del contenido de la columna ingresos y de la columna costos. De esta forma, a nosotros nos es más fácil ver que la operación que vamos a hacer es adecuada o es correcta con respecto a los datos que elegimos, porque de otra forma tendríamos que haber puesto la celda donde se encuentra el valor. O sea, yo debí de haber capturado D5 menos E5, ¿no? Pero cuando mis tablas son sumamente grandes, no sé quién es D, no sé quién es E. Entonces ahorita que ya estamos trabajando con el formato de tabla, ya Excel reconoce precisamente cuáles son las columnas que quiero trabajar en base a los encabezados que yo leí. Ahora, si yo le doy un enter, otra de las ventajas que tiene el trabajar con el formato de tabla es que en automático va a aplicar la fórmula a todos los registros de mi tabla. ¿Sale? Hasta donde llegue mi tabla, hasta ahí lo va a aplicar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ingreso un valor más? No sé, ahora quiero queso de puerco, ¿no? También corresponde a carnes frías.
A mí me costó 6,000. Yo y tuve un ingreso de 6,000 pesos y lo invertí 2,000. En cuanto yo le dé enter, vean que en automático se aplica en este caso la fórmula que apliqué desde el principio. Entonces, de esta forma, la verdad es que Excel es bastante intuitivo y nos ayuda a ser muchísimo más eficientes en nuestro trabajo. Otra de las cosas de las ventajas, digo, tiene muchas, no las voy a mencionar ahorita, ya voy un poquito sobre tiempo, pero otra de las ventajas que en este caso tiene el trabajar con el formato de tabla es que tiene una herramienta que se llama segmentar datos. ¿Sale? ¿Dónde encuentro esa herramienta? Tengo que tener seleccionada en este caso mi tabla. Con que yo me coloque en mi tabla, sin necesariamente tener que hacer la clásica selección, con que yo le dé clic en mi tabla, en alguna parte de mi tabla, me va a habilitar una pestaña hasta el final, o sea, hasta arriba a la derecha, que precisamente se va a llamar diseño de tabla. Si yo le pico ahí, aparecen todas las herramientas alusivas al formato de tabla. Dentro de ellas está precisamente la de estilos, ¿no? Pues aquí, si yo quisiera, pues bueno, vean, con que yo coloque el cursor encima, me da una vista previa del estilo que yo haya elegido. O con que coloque el cursor encima, me deja ver cómo se vería. ¿Sale? En este caso, la intención no es cambiarle el estilo, sino precisamente trabajar con esta parte que se llama insertar segmentación de datos. Es muy parecido a trabajar con filtros, ¿sale? Solo como que de una forma que tiene como más caché, ¿sale? ¿Por qué? Porque me va a aparecer como botoncitos. Cheque. Ahorita que yo ya le di clic en insertar segmentación de datos, me apareció esta ventanita donde aparecen todos los campos de mi tabla, es decir, todas las columnas. Y me dice, a ver, con respecto a qué quieres hacer tu segmentación. Digo, a ver, yo quiero segmentar la información con respecto al área, ¿vale? Le voy a dar un clic y ahora le voy a dar a aceptar. Y si se fijan, me aparecen ahora por cada categoría o cada registro que yo tenga dentro de la categoría área, 4 botoncitos. De forma general, yo en área solamente tengo 4 tipos de registros. O corresponde a carnes frías, o corresponde a frutería, a mercado o a pastas. Entonces, de esta forma yo digo, a ver, solamente quiero ver los productos que corresponden a carnes frías. Entonces, yo solo le doy clic aquí y me deja ver solamente carnes frías. Yo quiero ver los elementos que corresponden a frutería. Entonces, yo le doy un clic y en automático me deja ver solo los elementos de la categoría frutería. Les digo que esta herramienta de segmentación de datos trabaja de forma ligada o va junto con pegado con los filtros. Si ustedes observan el encabezado de mi columna de área, ven que tengo el simbolito del embudo. Entonces, quiere decir que está filtrando la información del registro, en este caso del campo área, y tengo un filtro porque estoy viendo solamente frutería. ¿Qué pasa si quiero ver 2 al mismo tiempo, 2 categorías, usando la parte de segmentación de datos? De su teclado, en la parte inferior izquierda hay un botoncito que dice Control. Si yo lo mantengo presionado y ahora, por ejemplo, le doy en pastas, me permite hacer la selección de 2 campos al mismo tiempo, usando segmentación de datos. Y ahora puedo ver los datos que corresponden a la categoría de frutería y a los datos que corresponden a la categoría de pastas. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajar, son algunas de las bondades que tiene el formato de tabla y bueno, todo esto alusivo a lo que debemos de conocer para poder organizar nuestra información de forma tabulada. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta este punto, a la parte de tablas, las características y herramientas que hay referente a ellas. Y para la siguiente clase, bueno, veremos algunas otras que ya van referente a la parte de procesamiento
que sería alusivo al uso de fórmulas y funciones, y a la parte de representación gráfica. Entonces, por el día de hoy sería toda la explicación. Maestros, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nomás rápidamente, ya lo había explicado la vez anterior. Nada más rápidamente les comparto mi pantalla para aclarar. Por ahí hay unas pequeñas dudas para que no tengamos problema. La maestra Naye nos comentó que usted va a trabajar en este diplomado, el módulo 1, lo que es la instalación de lo que es el Office, de Office 365. La vamos a trabajar la versión que está instalada en el escritorio, en la computadora, perdón. Entonces, para aclarar esta parte, voy a escribir portal Office y voy a entrar a lo que es Office 365. Y aquí en iniciar sesión, voy a iniciar sesión. La ventaja que tenemos nosotros a ser maestros del Instituto Politécnico Nacional es que nosotros podemos agregar una cuenta del IPN. Y una vez que tenemos la cuenta del IPN, voy a darle aquí siguiente. Y voy a dar aquí iniciar lo que es la parte de mi contraseña. Y aquí en iniciar contraseña, bueno, me pregunta si queremos iniciar la sesión. Yo les sugiero que tengan instalada la versión de Office 365, ¿ok? Por ejemplo, ya una vez que tengo aquí lo que es el inicio de sesión, de hecho vamos a ver Office 365 al módulo 6, pero ahorita nada más para que puedan trabajar el módulo 1, la versión de instalar. En la parte de Office 365, ya cuando entran dentro del Politécnico, tenemos la opción aquí de instalar aplicaciones, y aquí le vamos a dar clic en instalar, y pueden darle clic aquí en instalar aplicaciones. Le va a decir que descargue, la descargan y lo instalan. No necesitan activar nada, ni mucho menos porque ya está activada su cuenta. Para las personas que tengan problemas para instalación, por alguna versión que tengan más antigua de su Office, digamos que es de su computadora, que sean versiones de 32 bits, le pueden seleccionar otras opciones de instalación aquí mismo. Y aquí en otras opciones de instalación les va a abrir otra parte que dice este cuadrito y le van a dar clic aquí donde dice ver aplicaciones y dispositivos. Y aquí donde van a instalar el Office, qué idioma van a hacer, que utilizar. Por ejemplo, aquí está en inglés, pueden ponerle español o el idioma que ustedes manejan, que es español. Y aquí, ¿qué versión necesitan utilizar? Si es de 64 bits o de 32 bits. ¿Sale? De esta manera sí lo tenemos. Ahora, con respecto para aclarar la duda de lo que es el Office 365 Online, eso lo vamos a ver más adelante, pero no se confundan, por favor. Todo lo que se guarda en online, lo tienen ustedes también guardado y se puede abrir en las opciones de escritorio. Si yo le doy clic en lo que es en este documento, vean que me va a abrir una página web y lo que comentaba el maestro Roque es que nos va a aparecer lo que es el Word Online, que yo lo puedo trabajar en cualquier lugar, no es necesario tenerlo instalado. Lo podemos utilizar en cualquier café internet donde ustedes quieran, pero sí tengan cuidado con su límite de sesión. Y podemos ver que viene más limitado lo que decía el maestro en las herramientas. Pero también nosotros podemos utilizar este mismo archivo. Vean que yo tengo aquí neutralización de cloruro férrico, bueno, FSL, y le puedo abrir también una opción de escritorio. Aquí le pongo abrir aplicación en el escritorio y esta viene más completa. Y me dice que lo abra en Word, le digo que sí. Vean que dice Office 365 y ahora ya tengo la opción de el escritorio y vean que estoy utilizando el mismo archivo, pero ya lo estoy utilizando dentro de la versión de escritorio. La ventaja que tenemos de aquí del Office 365 es que lo podemos utilizar el autoguardado, donde se guarda tanto en línea, ahora sí que se guarda en línea para que nosotros podamos utilizarlo en cualquier lugar. Bien, pues en grandes rasgos es eso. Espero que haya aclarado algunas dudas y pues gracias por dejarme compartir.